Dios le siga bendiciendo, iglesia. El Señor está aquí en medio de nosotros. Vamos a seguir honrando su nombre, alabando y glorificando su presencia en medio de nosotros. Vamos a estar de pie un momento, por favor, si usted puede. Me acompaña. Hoy vamos a tener una reflexión, un tema basado en la doxología final del libro de Pablo a los Corintios, en su segunda carta. Volvamos a la comunión con el Espíritu Santo. En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado atravesar como nación y en el mundo entero, se requiere de una iglesia que verdaderamente sea guiada, dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Ese era el deseo de Pablo cuando oraba por las iglesias. Pablo fue pionero y fundador de la mayoría de las iglesias que nosotros conocemos en la Escritura. Y esta iglesia le escribe dos cartas, primera y segunda de Corintios. Y es en la segunda carta donde vamos a estar leyendo la doxología. Por favor, me acompaña. El saludo final. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pablo dice de la siguiente manera: por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y cierra con el versículo al cual hoy vamos a darle un sentido de aplicación a la iglesia. Pablo, quien conocía cómo habían surgido las iglesias de primera mano, Pablo observó y vio cómo el Espíritu Santo era quien había levantado una iglesia victoriosa y triunfante. Y en advertencia y visualizando las posibilidades de que la iglesia se enfriara, de que la iglesia se apagara, él da este saludo final. Bajo este precepto la iglesia tiene su fundamento. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, por supuesto, el Padre, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Puede sentarse. Le decía que Pablo surge como pionero y fundador. Y particularmente a esta iglesia le envía dos cartas, primera y segunda de Corintios. Esta iglesia de Corintios es fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, aproximadamente por allí en el año 50. Pablo funda esta iglesia luego que en su viaje misionero pasara por Filipo, Tesalónica, Berea y Atenas. Después del concilio, en el capítulo 15, Pablo hace este viaje y después de Atenas él llega a Corintios y ahí se establece un tiempo. La Escritura dice que estando allí él en Corintios, en el capítulo 18, vienen Sila y Timoteo para traer un reporte acerca de la situación de la iglesia de Tesalónica, ya que Pablo en ese viaje que le estoy comentando, donde él pasa por Filipo, Tesalónica y Atenas para llegar a Corintios, recibió persecución por causa de la palabra. Él llegaba, predicaba en la sinagoga, muchos creían, pero los judíos celosos le hacían oposición. Y estaba allí en Atenas y luego pasa a Corintios. Y allí llega Sila y Timoteo con el reporte de que la iglesia estaba bien, de que habían permanecido, que a pesar de la persecución, ellos estaban firmes. Pablo dice la Escritura que en ese momento ya se había entregado celosamente a la predicación de la palabra allí en Corintios. Y predicando en Corintios sucede lo mismo. Muchos creyeron, pero otros le hacen oposición. Esto hace que Pablo intente
salir de Corintio. Pero la Biblia dice que en una visión el Señor se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no temas. Te lo consigue allí en el libro de Hechos, capítulo 18. No temas, Pablo. Habla cuanto yo te he dicho, cuanto yo te mande, cuanto yo te diga. No temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De esa visión, Pablo decide quedarse 2 años y medio allí predicando el evangelio. Y hubo fruto de allí. Esta iglesia es fundada y estaba compuesta la iglesia por judíos y gentiles de diferentes clases y estratos sociales, indicando el Espíritu Santo que no haya acepción de personas, que a la iglesia del Señor podía venir cualquiera que deseara y que reconociera que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Las 2 cartas que Pablo escribe revelan una labor pastoral excelente de este apóstol. Pablo va a través de estas 2 cartas a corregir, va a guiar, va a fortalecer a una comunidad que estaba en crisis. ¿Qué estaba pasando allí en esa iglesia? Habían celos, contiendas, divisiones, inmoralidades y mucho más. También había desorden espiritual en los dones que Dios había repartido a la iglesia. Hay que sincerarse que no fue Pablo quien comienza la predicación del evangelio, sino que Pedro en sus inicios y Juan y el apóstol Santiago o Jacobo fueron los que comienzan a predicar el evangelio. Luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2 lo vemos, como Pablo inicia a predicar la palabra, primero a los judíos y luego lo vemos en el capítulo 10, predicándole a Cornelio y a su casa como gentiles. Sin embargo, fue Pablo el principal misionero que llevó el mensaje fuera de Israel hacia el mundo gentil. Pablo hizo 3 grandes viajes misioneros y uno como prisionero a Roma, fundando en estos 3 viajes y fortaleciendo las iglesias en los lugares, como le decía, Filipo, Corintio, Tesalónica, Éfeso y muchas más. Y esas cartas quedaron como referencia. Después que Pablo funda estas iglesias y escribe las cartas, estas cartas que les envía a esas iglesias quedan como referencia para la iglesia de Jesucristo en doctrina, teología, misión práctica y referencia para el comportamiento en nuestra vida diaria. Es precisamente Pablo quien llama a las iglesias a la comunión con el Espíritu Santo. Lo hace de muchas formas. A la iglesia de Roma le dice que ya no debían andar en la carne sino en el Espíritu, y que si por el Espíritu hacían morir las obras de la carne vivirían. Se lo dice a la de Tesalonicense diciendo: no apaguen el Espíritu, en el capítulo 5 del 19 al 20. También a muchas otras iglesias, como a Éfeso, que lo vamos a estudiar más adelante, le habla acerca de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Pablo no solo predicaba y fundaba iglesias, sino que también levantaba, como misionero, levantaba líderes locales como obispos, ancianos y diáconos, como lo hizo en la iglesia o en Creta, en la carta que le escribe a Tito. En la carta que le escribe a Tito le dice: por eso te envié a Creta, para que corrigieras todas las deficiencias y para que instalases ancianos. Y va a dar un perfil que ha servido para la iglesia de los requisitos que deberíamos tener: ancianos, pastores, ministros, líderes, diáconos, diaconisas.
Y Pablo, que en 2 oportunidades le hace un llamado a la iglesia de Corinto. En la primera carta, fíjese bien lo que voy a decir. Pablo comienza la primera carta a los Corintios con el saludo normal, caracterizado, Pablo, apóstol de Jesucristo, y un reconocimiento a su labor, a su entrega. Pero en el versículo 7 de la primera carta, en el primer capítulo, el apóstol Pablo va a resaltar algo y le va a decir a la iglesia: estoy agradecido que han sido bendecidos en todo y que nada os falta en ningún don. O sea que la iglesia no tenía carencia de dones. Lo que va a hablar a continuación el apóstol Pablo no tenía que ver con la carencia de dones o porque la iglesia no tuviera elementos espirituales mediante cual Dios la había dotado. Esto nos habla a nosotros de que los dones espirituales no hablan de madurez. Los dones que reparte el Espíritu no hablan de madurez. Podemos tener todos los dones y si no tenemos una relación profunda con aquel que lo reparte, no vamos a impactar mucho. Es por eso que en la segunda carta él hace este llamado como se lo hace en la primera. En el versículo 9 de la primera carta, pareciera que Pablo está usando como una ironía porque le va a resaltar los dones y luego le va a decir que necesitan la comunión con el Hijo, el Señor Jesucristo. Pero no es una ironía lo que usa Pablo, como algunos lectores creen. Oye, le está exaltando que tienen dones, pero los va a mandar a que se requiere que tengan relación íntima con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lo que usa Pablo aquí, aunque pareciera una ironía, es una estrategia pastoral táctica. Él va a exhortar a la iglesia, le va a reclamar algunas cosas, le va a llamar la atención por una inmoralidad que había, le va a decir el descontrol que tenían ellos con los dones espirituales, pero primero va a resaltar como una estrategia táctica pastoral. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ayude. Y después viene la palabra de exhortación. Él le va a decir en el verso 9, fiel es Dios por el cual ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para después soltarle toda la exhortación que compone esa carta. Lo mismo hace con la segunda carta. Tiene que defender hasta el ministerio, porque aun cuando se habían arrepentido, todavía quedaban grupos dentro de esa iglesia que cuestionaban el pastorado de Pablo. Y él tiene que defender su ministerio. Cuestionaban a Pablo como apóstol. Y entre la iglesia se rumoraba que él no tenía la autoridad dada por Dios. Y Pablo defiende su ministerio apostólico y por eso vuelve a cerrar la carta haciendo un llamado. Pablo le va a decir, la iglesia del Señor fue creada, fundada y levantada bajo la premisa del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que la iglesia sepa que está en pie por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que solo el amor de Dios el Padre puede hacer que la iglesia continúe en pie, aún soportando las fricciones internas. Solo bajo el amor del Padre Celestial, la iglesia podría continuar en pie. Pero él va a ir más lejos. Él va a decir, aunque todo esto esté, si no hay una comunión profunda con el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder lograrlo.
Es necesario, iglesia. Allá afuera hay un mundo que está ardiendo. No sabemos lo que se espera. Es una situación difícil. La iglesia de Jesucristo debe permanecer en pie. El mundo está colapsando y se requiere que la iglesia regrese de nuevo a la comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo de Dios. No vale el estudio solo, no vale solo la oración, no vale que yo me considere un hombre elocuente. Tenemos que regresar al principio que mantuvo una iglesia de pie, fuerte, vigorosa y que no se detenía. Que la Biblia dice que aumentaba el número de los discípulos y crecían en gran manera. Que ninguna tenía por suyo propio lo que poseía, sino que lo compartían. Una iglesia que creció y que Pablo como pionero visualizó. Y ahora estaba viendo que algo estaba ocurriendo dentro de la iglesia que él mismo había fundado. Pero no solo el apóstol Pablo llama a la comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Juan en su primera carta comienza a hablar del verbo de Dios y comienza la carta en el capítulo 1 a decirle todo lo que ya hemos venido hablando, todo lo que ya ustedes conocen acerca del verbo de vida, acerca del verbo que en el principio estaba con Dios y todo eso que conocemos, todo eso se los he dicho para que ahora tengamos comunión los unos con los otros. Pero le va a decir en el verso 3, sin embargo, la comunión verdadera de la iglesia es con el Padre y con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Un llamado a la comunión, a volver al poder del Espíritu Santo, a volver a lo que mantuvo una iglesia triunfante en el primer siglo. Y esto no es solamente en el Nuevo Testamento. El pastor que predicó al inicio, en la mañana, decía cómo Dios se movía en el Génesis, en la creación. Cuando Él creó al ser humano, al hombre en la tierra, su mayor deseo era poder tener comunicación con ellos. Y mantenía una relación estrecha. Había una comunión perfecta que luego fue interrumpida por el pecado, como lo enseñaban esta mañana. Sin embargo, Dios no dejó de comunicarse con el ser humano. Vemos cómo le habla a Adán y a Eva. Lo vemos conversando con Caín después de haber matado a su hermano Abel. Y cómo le dice, ¿por qué ha mudado tu semblante? ¿Qué te está pasando? Mira que el pecado está a la puerta. Cuídate, tú te puedes enseñorear de él. Y siempre, a pesar de que ya el hombre había pecado, su intención era mantener comunión con el ser que él había creado. Lo más hermoso que él creó, lo más precioso para tener comunión. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, en el verso 7 y el 20 y 21. Este pueblo para mí he creado, mi alabanza publicará. El 7 y el 19, 20 explican y 21. Porque yo los hice, yo los crié para la gloria de mi nombre y para que ellos tuvieran comunión conmigo y ellos glorificaran mi nombre. Partiendo de allí, de esta premisa y de esta introducción, vamos a ver lo siguiente. Pablo no solamente va a llamar a la iglesia de Corintios a que despierte, porque él estaba observando. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Usted puede ver a Pablo en el capítulo 13 de Hechos,
cómo estaban reunidos los líderes y en una reunión de ayuno y oración, dice la Escritura en Hechos 13, 1 al 3, que estaban reunidos y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Luego usted va a ver al apóstol Pablo en el capítulo 16, dirigido por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no emprendió un viaje que no fuera dirigido por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no se movía si el Espíritu Santo no se lo decía. El apóstol Pablo enfrentaba todo lo que había que enfrentar siempre y cuando el Espíritu Santo estuviese con él, guiándolo. A pesar, como decía el predicador ahora, a pesar de que las dificultades, a pesar que los problemas los rodeaban siempre, mientras que el Espíritu Santo estaba con Pablo, el gozo de él era llevar la palabra para que la gente se convirtiera al Señor y para que la iglesia creciera como una iglesia poderosa. Qué importante. Pero lo vemos luego en el capítulo 16, cómo él es dirigido por el Espíritu. Dice que iban a Asia y el Espíritu les prohibió que predicaran en Asia. Pero de la misma manera dice que más adelante ven un varón macedonio que les habla en una visión, llamándolo a ir a predicar en Macedonia. Y es allí donde comienza esto, cuando ellos llegan a Filipo como su primera parada. Y el apóstol era dirigido constantemente y perennemente por el Espíritu Santo. Luego lo vemos en Mileto. En Mileto llega un tiempo donde él está allí. Y en el capítulo 20 dice que él les dice a la iglesia para despedirse: yo, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera. Pero hace una aclaratoria: salvo que el Espíritu Santo me da testimonio que por doquier me esperan persecuciones y prisiones. Y él dice: pero de nada hago caso. Pareciera que está oponiéndose al Espíritu Santo. No, no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice: el Espíritu Santo me está diciendo lo que me espera por cumplir la voluntad de Dios. Y a pesar de que es el mismo Espíritu quien me está diciendo lo que voy a atravesar, de nada hago caso, contar que acabe con gozo la carrera y el ministerio que tengo por delante. Esa era la decisión de Pablo. Y este Pablo quien llama a otra iglesia, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, porque Pablo va a usar el mismo estilo que con la iglesia de Corinto. En la iglesia de Éfeso comienza con 3 capítulos de teología doctrinal y termina con 3 capítulos de la vida práctica. Cómo debían ellos desenvolverse en la vida diaria como iglesia. Y en el capítulo 5, para hablar de la vida práctica, él comienza a decir que tenemos que andar como hijos de luz. Si andamos en luz, tenemos que andar como hijos de luz. Pero va a decir algo partiendo del versículo 11. El apóstol va a decir lo siguiente: y no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendela, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual te dice: despiértate, iglesia, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué más dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
en cuál sea la voluntad de Dios. Y luego dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios, iglesia. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo hace estos llamados? ¿Qué estaba viendo Pablo? ¿Qué estaba percibiendo? Yo les decía al principio que Pablo fue pionero. Pablo vio el gozo de la iglesia. Pablo vio el poder. Pablo, Pedro, Santiago, Jacobo experimentaron cómo la iglesia naciente era poderosa. Cómo Pedro, con el poder del Espíritu Santo, le dijo a un cojo, levántate, no tengo oro ni plata, levántate. Como dice la Escritura, que a la sombra de Pablo se sanaban los enfermos. Y hay una canción que dice, no era la sombra, tampoco era Pedro, tampoco era Pablo. Era el poder del Nazareno. El poder que la iglesia requiere en este tiempo. El poder del Espíritu Santo. La unción y la llenura completa del Espíritu Santo. Ahora Pablo le está diciendo a esta iglesia, levántate, despierta y levántate. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte algo. Cuando el apóstol usa esta palabra, no os embriaguéis con vino, está diciendo algo muy importante. Por supuesto que él se está refiriendo literalmente al vino que produce borrachera, pero eso en la parte literal. Pero el apóstol Pablo está usando un lenguaje figurado o una figura retórica que es la metonimia, que toma una parte para representar un todo o otras cosas. Pablo está diciendo que el vino embriaga y toma control de la persona completamente. El vino lo hace hacer cosas que no debe hacer. El vino lo influencia, toma control de su sentido. Ahora esto en lo literal, pero usando el lenguaje figurado, usa esta metonimia para decir nada que no sea el Espíritu Santo de Dios debe controlar a la iglesia. Que ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la altivez, ni el pleito, ni la contienda, ni la envidia, nada puede tomar control de la iglesia sino el Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, sé lleno del Espíritu Santo de Dios. El apóstol toma esta referencia en un sentido amplio, habla de un lenguaje figurado, da ejemplo más grande refiriéndose a cualquier cosa que pueda tomar control de nuestras vidas o influencia de nuestro sentido. El vino lo usa como símbolo de aquello que influye, embriaga, nubla el juicio de las personas y cambia la manera de actuar. Toma control de todos los sentidos de la persona. En otras palabras, el apóstol Pablo nos recuerda como iglesia que la vida cristiana no es vivir bajo el control de nada de este mundo, sino de la influencia y el gobierno completo del Espíritu Santo de Dios. Que la iglesia despierte, que la iglesia sea sacudida de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Que la iglesia regrese a lo antiguo, a lo que comenzó cuando el Espíritu Santo tomó a Pedro, tomó a Pablo, a Santiago, a Jacobo y los llevó a la predicación para levantar una iglesia santa, sin mancha, que no tuviese arruga ni nada
de qué avergonzarse. Es el apóstol quien está haciendo este llamado ahora a la iglesia. Usa también una táctica pastoral. Aunque no era el caso de Corintio, esta era una iglesia normal. Pero Pablo, como visionero y un hombre lleno del Espíritu, escribiendo esta carta, él da por sentado, y en esta táctica que Pablo usa es una advertencia preventiva, una exhortación preventiva. Ellos no estaban como estaba la iglesia de Corintio, pero Pablo sabía lo que podía ocurrir más adelante si ellos no permanecían en comunión con el Espíritu Santo. Y una de las palabras que usa Pablo es la siguiente: despiértate. Y surge una pregunta: ¿por qué se duerme la iglesia? ¿Por qué la iglesia se enfría? ¿Sabe lo que estaba pasando en Corintio? Y estaba a punto de ocurrir en la iglesia de Éfeso. Es que las mismas actividades de nosotros, fíjese bien que cuando uno va a predicar, hermano, seamos humildes y hablemos de nosotros mismos. No hablemos refiriéndose como si los demás, como si algunos hermanos, nosotros como líderes, debemos de volver a la senda del Espíritu Santo. Nosotros, las mismas actividades de la iglesia, las responsabilidades que vamos adquiriendo, nos van llevando a una vida monótona. Y ya todo es mecánico. Y nos vamos desligando poco a poco de la comunión que anteriormente manteníamos con el Espíritu Santo. Eso no es porque usted sea la iglesia de la cruz o porque yo sea Luis Pirela que me ocurre. Ocurre porque es la naturaleza del hombre. El hombre sin la presencia de Dios no es nadie. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Él se goza en utilizarnos a nosotros. Y esto tenemos que tenerlo claro. Las mismas actividades, todo se estaba volviendo monótono. ¿Y qué ocurrió? Un adormecimiento, un enfriamiento, un letargo espiritual. ¿Qué es un letargo espiritual? Un letargo, pudiéramos dar este concepto, es un adormecimiento profundo, intenso y prolongado. Pero hay algo muy importante, que cuando él les dice, el apóstol, y él está tomando una referencia de Isaías 60, donde dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y Pablo hace como una parafrasia de este versículo y le dice, levántate, despiértate tú que duermas, y levántate de entre los muertos, pero da la solución. Y te alumbrará Cristo. Cuando la iglesia despierte, cuando la iglesia se levante, dice Pablo allí, que es lo que está dando a entender, el brillo del Cristo de la gloria producirá, generará una aurora celestial tan poderosa que se va a disipar todas las tinieblas que producen el letargo o el sueño espiritual. Levántate, levantémonos con el brillo de Cristo para que su aurora celestial resplandezca en nosotros. ¿Qué era lo que estaba generando este enfriamiento? Escuche bien. Que no nos pase a nosotros como iglesia, ni como individuos, como creyentes, como hijos de Dios, lo que le pasaron a muchas iglesias. Pero es inevitable que ocurra. Lo importante es que tengamos la capacidad de reacción, que es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué se genera este letargo, adormecimiento profundo, intenso y que se prolonga a veces y no nos damos cuenta? La iglesia, cuando cae en un letargo, las actividades siguen normales.
y hacemos todo. Lo que no ocurre es que el Espíritu Santo glorioso está presente de la manera que siempre ha estado, porque nosotros, no Él, lo hemos echado a un lado, lo hemos olvidado, lo hemos contristado, lo hemos apagado. Y esto se genera por las siguientes razones. Seguimos yendo a la iglesia, pero vamos apagados, sin expectativas. Son pocos, hermanos, de los que podemos venir a veces a los cultos de oración. Son muy pocos los que vamos o los que pudiéramos ir a los ayunos. Entonces, seguimos yendo a la iglesia, pero ya no hay eso que había antes. Ya vamos apagados y vamos también sin expectativa, como que un domingo más, porque nosotros mismos, el afán del día, los placeres de este mundo y todo lo que nos llama la atención, incluyendo las preocupaciones, las angustias, las necesidades, y no lo hacemos a propósito, sin darnos cuenta, porque el sueño toma. Uno no se dispone a que le dé sueño, el sueño te toma a ti, y sin darnos cuenta ya no venimos igual. Venimos acá como quien viene desgastado, como quien va a la gasolinera a llenar un tanque para ver si logro llegar la próxima semana, para ver si alcanzo el próximo domingo. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Los líderes, nosotros debemos volver a la senda, a la comunión con el Espíritu Santo. Otra cosa que sucede es que oramos, seguimos orando, pero ¿qué pasa? Ya no oramos con pasión y con ese fuego que nos tocaba cuando nosotros en el inicio buscábamos la presencia del Señor. Leemos la Biblia, pero ahora no encontramos iluminación. Ahora la leemos y ya. Cumplimos con un devocional meticulosamente, rigurosamente, pero no hay ese fuego y esa pasión, ni la iluminación. Y los líderes, cuando predicamos, ahora dependemos más del conocimiento y la teología aprendida y todos los estudios adquiridos, pero olvidamos lo que hacíamos al principio, que era ir de rodillas a la presencia de Dios, que era decirle: Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo debo hablar? Ahora vamos y buscamos un refrito. Ahora en cualquier parte hablando, no, esto lo resuelvo yo el sábado. Busco cualquier cita y la llevo a la iglesia. Pero es necesario que la iglesia retome la comunión con el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia vuelva a la senda de la búsqueda profunda con el Espíritu Santo de Dios. Es lo que causa el letargo espiritual. También cantamos, pero ya no nos inspira la alabanza, ya no nos estremece. Yo recuerdo que cuando ya ni se escuchan esas canciones de adoración, cuando yo me convertí, yo escuchaba una canción y no iban 2 párrafos, no iban 2 letras, cuando yo comenzaba a llorar. Pero uno poco a poco, en estos días, hace como unos meses atrás, escuché Amado de mi alma. Y yo comencé a cantarlo. Cuando lo escuché por primera vez, no cesaba de llorar. Y lo volví a escuchar y seguía llorando. Y volví a llorar, tocado por el Espíritu. Pero se va haciendo costumbre. ¿Y sabe de qué me di cuenta? Que ya lo ponía y lo ponía tanto para repetirlo, que ya no sentía lo mismo. Porque es la naturaleza humana y debemos de cuidarnos de todo eso. Y la alabanza tiene que cobrar el mismo sentido que cuando Dios la inspiró. Que estremezca nuestro ser. Que cuando la coral se paró allí a cantar, venga la paz, venga la paz. Usted sienta el poder del Espíritu Santo que estremece todo su ser. Volver a la comunión con el Espíritu Santo no es momentáneo,
es algo seguido, cotidiano. Es que a donde vayamos el Espíritu Santo esté con nosotros, que nosotros estemos conscientes de que Él está. Señor, voy a salir, tú vas conmigo. Que como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Que sea una comunión perenne, constante, seguida, continua. Que no sea cosa de un domingo, de un lunes. Que no sea que hoy entré al ayuno y a lo que salgo se me olvidó todo. Que podamos vivir lo que vivió la primera iglesia, la iglesia naciente. Que cuando el Espíritu Santo vino, eso no quedó allí. No quedó en lengua repartida. No quedó en un viento recio y como fuego que descendía. Ocurrió un milagro. Pedro salió diferente. Otros hablaban lengua. Y la iglesia comenzó su nacimiento por el poder del Espíritu Santo. No podemos, como le dijo Pablo a Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, vayamos a terminar en la carne. En otras palabras, pudiéramos decir que seguimos el movimiento de la fe cristiana, pero ya no está aquella pasión, ya no está la guía y el susurro del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que Pablo está llamando a reflexión a la iglesia de Corintios y ahora a la iglesia de Éfeso. Vamos a irle dando forma de cierre a este mensaje diciendo lo siguiente. Podemos concluir que lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Que es Dios mismo, el Espíritu Santo, que hoy le está diciendo a la iglesia de la cruz: iglesia de la cruz, despiértate, levántate y resplandece, porque la cita que Pablo toca a la iglesia de Éfeso la está extrayendo de Isaías 60. Iglesia de la cruz, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tiniebla cubrirá el mundo y oscuridad las naciones, pero sobre ti será vista su gloria. La gloria de Jehová será vista sobre ti. Y esta palabra que hoy el Señor pone en mis labios, yo se la quiero referir a la iglesia de la cruz. El Señor me inquieta decirle esto, iglesia de la cruz. Lo que yo hice con Israel se va a quedar corto con lo que yo voy a hacer con la iglesia en el último tiempo. Iglesia, despiértate, levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. El brillo del Cordero de Dios te dejará ver una aurora celestial, que el brillo hará que se disipen las tinieblas que te quieran adormecer. Lo que yo haré con la iglesia de la cruz, como le dije a Moisés, y haré maravillas que no han sido hechas en todo el mundo, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en el medio del cual estás tú, iglesia de la cruz, la obra que yo haré contigo, porque será cosa grande lo que yo voy a hacer contigo, iglesia. Pero es necesario que tú vuelvas al fuego del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que tú te levantes. Es necesario que creas la palabra que yo te estoy trayendo, te dice el Señor. ¿Cómo comparamos este letargo? Pudiéramos decir varias cosas para cerrar el mensaje. Pudiéramos decir que despiértate, tú que duermes, es Tíquico cayendo del tercer piso. Tíquico cayendo del tercer piso, porque Pablo extendía el mensaje y cayó en un sueño profundo
Y dice Hechos 9:20 que lo levantaron muerto. Sin embargo, dice la Escritura que Pablo, el hombre que estaba lleno del Espíritu, bajó hasta donde estaba Tíquico y lo tomó y dijo como dice Jesús: Él no está muerto, Él está vivo. Pero la Biblia aclara que lo levantaron muerto. Pero el que está lleno del Espíritu Santo da vida a lo que está muerto. Da vida a lo que está muerto. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo, le va a dar vida a lo que está muerto. Si tú estás llena del Espíritu Santo, cuando abraces a tu esposo borracho, lo que está muerto va a cobrar vida. Tú vas a abrazar a tu hijo drogadicto y el hijo que está en tiniebla, que está muerto, por el Espíritu que habita en ti, va a cobrar vida. Levántate y resplandece. Volvamos a la comunión con el Espíritu Santo. También podemos decir que son las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que resalta Mateo 25:1. Dice que las 10 cabecearon y se durmieron. No dicen como a veces yo he escuchado: no, 5 se durmieron y 5 cabecearon. No, porque el sueño le puede ocurrir tanto a los apercibidos como a los que no están apercibidos. El sueño llega, no te avisa, se mete solo. Lo trae el demonio. Y como seres humanos todavía estamos propensos, a menos que estemos rebosantes del Espíritu Santo. Y eran 10 que se adormecieron y cabecearon y se durmieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando llegó el esposo y se activaron y despertaron, entonces 5 buscaron en sus lámparas y no había aceite. Pero 5 apercibidas fueron tras el esposo. Y estas 5 que no tuvieron el aceite se quedaron y fueron a tocar. Y el esposo dijo: ya no, esto no era cosa de ir a comprar. Esto es asunto de mantener el fuego. Este es asunto de que puede venir el sueño y el letargo, pero tú te dormiste lleno del Espíritu Santo de Dios. Te sorprendió el sueño, pero cuando la iglesia abra los ojos, el Espíritu Santo que la llenó va a ser presencia y va a decir: levántate y resplandece otra vez. Es Pedro que no pudo velar una hora. Señor le dice: Pedro, Pedrito, mi hijo, yo te dije que te iba a ser pescador de hombres. No puedes orar una hora conmigo. Y le dan una advertencia: ora para que no entren en tentación. Ora para que no entren en tentación. Y Pedro, un hombre de Dios, pero se durmió y perdió la oportunidad de ser fortalecido en la oración, acompañando a su maestro. El que le dijo que iba a ser pescadores de hombres, ahora él lo estaba negando 3 veces allá, porque no pudo orar una hora para ser fortalecido, para no entrar en tentación. Pero lo bueno es que el Señor le dijo en Juan 21: Pedro, ven, no importa que me hayas negado, me amas. Sí tenía fuego Pedro todavía. Señor, te amo, apacienta mis corderos. ¿De verdad me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. 3 veces y Pedro se rindió completamente por primera vez. Señor, tú lo sabes todo. Ahora no quiero vivir por mí. Pensé que con mi fuerza iba a lograr tantas cosas, pero ahora sé que te necesito más que antes y menos que mañana. No te preocupes, Pedro, apacienta mis ovejas. Hoy nos dice el Señor, aquí estamos los líderes, muchos están repartidos: apacienta mis ovejas. Allá hay unas que no tienen pastor: apacienta mis corderos. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Iglesia de la Cruz, escuche esto. Yo amo el estudio bíblico. La teología
me apasiona ahora, anteriormente no. El estudio es bueno, es maravilloso aprender, pero el Señor dice: iglesia, no cambie mi fuego por fama, y no cambie mi unción por el deseo ardiente de tener una posición. Yo soy quien doy los ministerios, yo soy quien reparto los dones. No añores tantas cosas, añora mi presencia. Yo tengo un lugar reservado para cada uno de ustedes, pero vivan sirviéndome, vivan adorándome, vivan buscando la llenura de mi espíritu. Manténganse gozosos en medio de la adversidad, porque no hay título, escuche, no hay título, no hay certificado, no hay púlpito que te dé el poder que solo lo genera la llenura y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, ponte de pie un momento, que te quiero decir algo. Acompáñame de pie. Alabado sea Dios. Mira esto. Todo este adormecimiento no quedó para la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma en el capítulo 13, versículo 11 al 14, y le dice lo siguiente: y esto, iglesia, conociendo el tiempo, que ahora está más cerca de nosotros, la redención, que cuando creímos. El tiempo está basado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni en borrachera, ni en lujurias, ni en lascivia, ni en iras, ni en contiendas, ni en envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Es el Espíritu Santo a través de Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios en el capítulo 7, 29: pero esto digo, que el tiempo es corto. Resta pues que los que se acaban de casar, como si no lo fueran. Que nada te impida buscar más de Dios. Que si estás pidiendo una pareja, sea para que te acompañe en el ministerio, para que te inste más a buscar de Dios. Los casados como si no lo fuesen, los que lloran como si no llorasen, los que sufren como si no sufrieran, los que poseen como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Y diría el apóstol Juan: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabe a Dios y denle un aplauso. Y quiero decir esto último. Puesto a la iglesia en pie, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Dice el profeta Ezequiel que estaba dentro del templo, cosa que Dios mismo había dicho: nunca ha habitado en casa. Pero bueno, si David me quiere hacer una casa, que la haga Salomón, buscando la comunión con nosotros. Porque por eso dice el mismo Salomón, dice el mismo David: ¿qué casa te construiremos para que tú vives y habites allí? Sin embargo, Dios aceptó tener casa. ¿Sabe por qué? Para mantener comunión con usted y conmigo. Y estaba Ezequiel dentro del templo, y dice que comenzó a notar que en la salida, debajo del umbral, comenzaron a salir unas aguas que se dirigían por la ribera, en la parte geológica de la recesión tectónica que había formado donde reposan las aguas del Mar Muerto. La parte geológica donde reposan las aguas del Mar Muerto. Aguas salísimas.
que no había vida allí. Y él dice que comenzó a ver salir el agua de allí y salió para ver hacia dónde se dirigían las aguas. Y cuando miró así, vio un varón con semejanza de hijo de Dios y que llevaba un cordero y le decía: 1000 codos, y lo invitaba: ven a mí 1000 codos a las aguas que venían saliendo de dentro, de debajo del umbral, de dentro del templo. Y el hombre profeta lo sigue, pero el hombre de Dios mide 1000 codos más y lo invita, y las aguas daban hasta las rodillas. Después midió 1000 codos más y lo invita: ven, boga mar adentro conmigo, atrévete a profundizar conmigo. Y las aguas le daban a la cintura. Midió 1000 codos más y lo invitó, y las aguas le daban a los lomos. Pero midió 1000 codos más, y dice la escritura que ya el agua no se podía pasar si no era a nado. Y el profeta dice que recibió palabra de Jehová que decía: estas aguas son las aguas salutíferas que entran en el mar muerto y le darán vida a todo lo que toque estas aguas. Estas aguas le darán vida a tu familia, a tu negocio, a tu matrimonio. Todo lo que estas aguas toquen cobrará vida a la economía. Y dijo: y allá habrán muchos peces en el mar que no daba vida. Ahora el agua que la tocó iba a hacer que se produjeran muchos peces. Y dijo algo más: ahí estarán mis pescadores, ahí estará la iglesia de la cruz, ahí estarán los ancianos, los diáconos, las diaconisas, los líderes, los coordinadores, y estará el pueblo tirando las redes. Juan 7:37, un versículo que amo mucho. Estaba la fiesta de los tabernáculos. Jesús no había ido, esperó un tiempo y fue. Y cuando estaban allí en la fiesta de Sucot, en el momento de la ceremonia del agua, donde los sacerdotes tomaban agua del Siloé y la regaban en el altar, simbolizando, estas aguas representan lo que Dios hizo con nosotros, el pueblo de Israel, en el desierto. Pero estas aguas simbolizan también el deseo, Señor, de que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero esas aguas también representaban para los judíos el deseo de que el Mesías Redentor viniera, para que se cumpliera Isaías 12:3: y sacarán con gozo agua de la fuente de la salvación. Y es allí precisamente donde se pone en pie el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice aquella palabra hermosa: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice Ezequiel, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto lo dijo hablando acerca del Espíritu Santo, que todavía no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora Él está diciendo: el que cree en mí, como pasó en Ezequiel. ¿De dónde salían las aguas? De adentro del templo. Y esas aguas salían, ¿y qué hacían? Producían vida a todo lo que tocaran. Ahora ustedes son el templo de mi Espíritu Santo, y de su interior correrán ríos de agua de vida, y le darán agua para vida a tu matrimonio, a tus hijos que están apartados, a la economía que es frustrante. Le darán vida a tus pensamientos. Ya la depresión no te acabará. Y yo quiero que usted me ayude a cantar algo para dar por cerrado esta enseñanza. Yo quiero que usted la cante. Dice:
quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Yo voy a comenzar, no soy cantante, pero yo sé que usted se la sabe. Dice así: quiero estar en tu presencia y poderte adorar. Necesito estar contigo y poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. Dame de beber de tu manantial. Cante conmigo. Quiero estar en tu presencia. Cántelo. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígaselo otra vez. Quiero estar. Quiero estar en tu presencia, Santo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Ahora dígale: dame de beber. Toda la iglesia con los ojos cerrados. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Y los que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, hoy lo pueden recibir. Y los que vinieron por primera vez, cobren vida. Diga: dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Otra vez, otra vez. Dame de beber. Dígaselo. Adore al que vive. Necesitamos volver a Pentecostés, pero no como un día de celebración. Es un reencuentro con el Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Díganselo otra vez. Dame de beber. Dame de beber, dígaselo. Otra vez. Dame de beber. Aquí está el Espíritu, aquí está. No porque estamos predicando nosotros. Es la promesa de Él estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Una última vez más, iglesia. El Espíritu Santo está aquí. Dame de beber. De tu mano. Gracias, 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 Espíritu Santo. Aleluya. Si se lo va a decir, dígaselo con fuerza. De tu manantial. Dame de beber. Dígale: necesito. Me muero sin tu llenura, Señor. Amén. Ahora vamos a cumplir con un compromiso. Iglesia, allí orando, no te sientes, quédate, acompáñame estos 2 minutos. Y vamos a hablarle a las personas que nos ven por la internet y que nunca han tenido una experiencia con el Señor y no han entregado su corazón. Y a las personas que hoy están aquí y nos acompañaron, entraron, vinieron, o algunos que en alguna ocasión hicieron la oración de fe, pero nunca más volvieron a buscar de Dios, estuvieron por el mundo y hoy están aquí. Yo quiero ver la mano levantada si hay alguna persona, aunque sea uno, que vino por primera vez y que no ha entregado su corazón verdaderamente al Señor. Queremos orar por ti. Si ese es tu caso, si tú estás aquí y nunca has hecho una oración de fe y no has tenido la experiencia esa tan poderosa de ver esa agua de vida cambiar tu vida, yo te voy a pedir que tú pases acá
Uno que haya venido y que quiera recibir a Cristo en su corazón y que quiera que nosotros oremos por ti y quieras pasar aquí, yo voy a decir lo que dijo el predicador. No te voy a prometer que todo te va a salir bien, pero ¿sabe qué te voy a prometer? Bienvenido. Te voy a prometer que nunca más vas a estar solo ni sola. Que si tú pasas acá hoy a decirle: Señor, te entrego mi corazón, te doy mi vida, puede ser que vayan a haber problemas, pero el Espíritu Santo estará allí contigo, ayudándote. Él te va a llenar del agua de la salvación. Él te va a dar el gozo. Tal vez hoy viniste triste, con dolor, viniste desesperanzado. Entraste, voy a ver si algo sucede allá adentro. Y te voy a decir algo. Lo que va a suceder pasa tus expectativas. Lo que va a suceder tiene que ver con tu eternidad. Lo que va a suceder hoy aquí con estos 5 varones, y si tú vienes acá, va a ser algo glorioso, algo inolvidable. Ya no será la mujer triste y abandonada, ya no será el hombre angustiado y desesperado. Ahora el que se levantó en el día de la fiesta te dirá: el que cree en mí, venga y beba gratuitamente del agua que yo le daré. El que cree en mí, descienda ahora aquí y yo voy a restaurar lo que estaba perdido. A los que nos ven por internet, si estás escuchando este mensaje y no has abierto el corazón a Dios, hoy es el día. Todavía hay espacio. Cabe uno más, una mujer más, un hombre, un joven, un niño, porque este es un día especial, como son cada domingo donde se hace este llamado. Hoy no estamos aquí por nosotros. ¿Sabe por qué estamos reunidos hoy como iglesia? Por estos que están pasando aquí, por estos que hoy vienen a recibir a Dios, por estos que hoy vienen a recibir al Espíritu Santo, por esas mujeres y esos hombres que no saldrán igual, que se irán llenos del vigor, del poder. Habrá confianza, habrá esperanza. En medio de la desesperanza está Él. En medio de la dificultad está Él. Y si mientras que yo estoy orando, usted siente allá, baje. No le dé pena, no le dé miedo. Este día es único. Es tu vida, varón, la que está en juego hoy, y Dios la va a salvar. Es tu vida, mujer, varones. Dios los bendiga a todos. Mujer, jóvenes, niños, todos. Repitan conmigo esta oración y digan a voz alta como Él gritó. Él no le dio pena. Dice que se paró y dijo en el día de Sucot: el que cree en mí, venga y beba agua. Y lo dijo a voz en cuello. Repitan ahora conmigo: amado Dios, en esta hora escuché tu palabra y yo respondo a ella acercándome a ti. Abro mi corazón y te invito a mi vida, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Dame de beber de tu agua pura. Dame vida en Cristo Jesús. Reconozco que en su sacrificio yo tengo vida y vida eterna. Séllame y lléname con tu Espíritu Santo hasta el día de la redención. Gracias, Señor, por hacerme salvo. Amén y amén. Ahora la iglesia va a orar por ellos. Acompáñenme, pongan las manos y ore por ellos. No se vayan a mover, porque esta oración repercuta sobre su vida y sobre su familia. Porque la Biblia dice: crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios va a tener misericordia de ellos también. Amado Dios, aquí están ellas, aquí están ellos, jóvenes, adultos, niños. Mira que ellos han venido con lágrimas en los ojos.
Y la iglesia ora por ellos. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que borres todas las rebeliones, que no te acuerdes más de sus pecados, que los eches a los fondos de la mar y que ellos sean una nueva criatura. Padre, van a comenzar un camino nuevo contigo. Tal vez haya dificultades, pero en nuestra oración como iglesia, que tú nunca te separes de ellos, Dios. Que tú le bendigas a todos, Señor, y cada uno. Que tú, Señor, los llenes de tu gracia, de tu favor. Que los hagas ministros tuyos, Señor. Que ellos estén como el Salmo 23, en la casa de Jehová estaré todos los días de mi vida. Que tu presencia nunca falte, que la palabra crezca en ellos y que esta palabra que ellos han recibido hoy caiga en un terreno fértil que produzca fruto a 30, 60 y al 100. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ahora se van a voltear hacia allá. Ustedes van a mirar hacia la iglesia. Miren la iglesia que le va a decir algo muy importante. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Bienvenidos a la familia de Dios. Sigan al hermano anciano Carlos de la Rosa allá a su derecha, Sigan los que van a orar por ustedes y le van a dar una literatura. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.